Vamos a hablar sobre nuevas estrategias para el tratamiento del biofilm en quemaduras y en heridas complejas. Vamos a iniciar por ver qué es la cicatrización. La cicatrización es una secuencia de eventos bioquímicos y celulares muy complejos y ordenados que ocurren en respuesta a cualquier tipo de lesión, ya sea un trauma o bien puede ser por una acción quirúrgica y que conduce a la reconstrucción del mismo. Desde el punto de vista fisiopatológico, un proceso de cicatrización normal implica diversos tipos de etapas de inflamación, proliferación, remodelación y reparación. Cada una de estas etapas a las cuales se sobreponen una con respecto a la otra, juegan el rol diversos tipos de células, diversos tipos de sustancias bioquímicas, factores de crecimiento, etcétera, para poder lograr el cierre del mismo. A su vez, el daño cutáneo produce liberación de diversos tipos de mediadores químicos, sustancias intercelulares, y la reparación de esa herida, producto ya sea de un traumatismo o bien por una acción quirúrgica, va a jugar el rol de diversos tipos de células como fibroblastos, células endoteliales, sistemas inmunes, citoquinas y diversos tipos de factores de crecimiento. Ahora bien, la complicación más frecuente en un proceso de cicatrización es la infección. Es decir, que tanto desde la contaminación, colonización, como una infección localizada, difusa y sistémica, van a ser etapas que van a actuar sobre ese proceso de cicatrización y lo van a alterar, donde el biofilm juega un rol muy importante con respecto a ese desarrollo del proceso cicatrizal. Diversos tipos de presentaciones, de publicaciones, ya sea con respecto a lo que es el concepto de la infección del sitio quirúrgico y con respecto a lo que es el manejo y la reconstrucción en los pacientes quemados. Acá se observa en esta publicación ya de hace unos cuantos años que en los sectores en los pacientes donde no presentaban infección del sitio quirúrgico, la estadía hospitalaria, el área que se debía injertar y el prendimiento era mucho menor a los pacientes que presentaban infección de sitio quirúrgico. Es decir, el pronóstico era diferente. Tomando ese trabajo, en el año 2008, el doctor Ramos, el quien les habla, y un grupo de colaboradores, también presentamos en el journal un trabajo de 90 pacientes donde evaluábamos los que presentaban básicamente infección de sitio quirúrgico y los que no presentaban. Y básicamente lo que se observa, hay diferencias estadísticamente significativas con respecto a lo que es prendimiento del injerto y la buena evolución del mismo desde el punto de la reconstrucción en agudo, cuando se realiza una buena preparación de la zona dadora y un tratamiento antimicrobiano tópico post-injerto específico y adecuado, y un tratamiento antimicrobiano sistémico perinjerto. También hemos hecho una publicación ya hace unos cuantos años con respecto a las infecciones asociadas a catéteres intravasculares, sobre todo en pacientes en grandes quemados, donde hay una poca accesibilidad de vías periféricas, internaciones prolongadas y un alto riesgo de infección. Nosotros en esta publicación también demostramos que los catéteres que se encontraban próximos a las heridas presentaban una concentración de unidades formadoras de colonias, es decir, una infección del sitio quirúrgico, mucho más elevado que cuando el catéter se encontraba alejado de la herida. Ahora bien, ¿qué es el biofilm? El biofilm es un ecosistema organizado conformado por uno o varios microorganismos embebidos en una matriz de exopolisacáridos y a su vez adheridos a una superficie que puede ser inerte, como puede ser una prótesis, como puede ser un hilo de sutura, o un tejido vivo, como puede ser una herida de diversa etiología. Dentro del biofilm, las bacterias se encuentran protegidas de la acción de los anticuerpos, del ataque de las células fagocíticas y de los tratamientos antimicrobianos. Es decir, que estas colonias de bacterias que se encuentran a su vez embebidas en esta matriz de exopolisacáridos, hacen que se encuentran protegidas de diversos tipos de tratamientos. Los componentes del biofilm se basan en agua, microorganismos y esa matriz extracelular de sustancias
polisacáridos, proteínas, minerales y ADN bacteriano. Presenta estructuras en forma de torres pedestales que se van interconectando unas con respecto a otras, con un crecimiento celular rápido en la periferia y lento en su interior. La secuencia de formación del biofilm es muy interesante: contacto, adhesión y anclaje bacteriano, formación de microcolonias, maduración y dispersión del biofilm hacia otras zonas. Todo este proceso se desarrolla en pocos días. Entre 2 y 4 días podemos tener un biofilm maduro y a su vez con potencial de dispersión hacia otras zonas, hacia otras áreas de la herida. La terapia con antibióticos sistémicos, lo que sí sabemos es que no puede eliminar el biofilm a nivel sistémico. Entonces, las infecciones que involucran biofilm suelen mostrar síntomas recurrentes posterior a tratamientos antibióticos. A su vez, los biofilm sabemos que son los causantes de 2 componentes importantes, las cuales lo vemos prácticamente lo vemos en nuestra práctica diaria. En primer lugar, la dehiscencia de la herida, y en segundo lugar, el retraso en el cierre de las heridas quirúrgicas. Otro concepto importante es que las estrategias que se usan para curar heridas causadas por bacterias libres, que son planctónicas, fallan para eliminar las bacterias que se encuentran adheridas en un biofilm. A su vez, el concepto de biofilm, y esto es muy importante, es un concepto de inflamación local crónica. O sea que un paciente que presenta un biofilm, ya sea sobre una herida, ya sea sobre una úlcera, ya sea sobre un hilo de sutura, ya sea sobre una prótesis mamaria, presenta y produce una inflamación local crónica. Y fíjense, una carga bacteriana de 10 a la 15, de 10 a la 5, unidades formadoras de colonias, tiene una tasa de cicatrización de 0,15 centímetros por semana. Cuando la carga bacteriana es 10 a la sexta unidades formadoras de colonia por gramo de tejido, la tasa de cicatrización disminuye mucho más, 0,05 centímetros por semana. Con respecto a diversas presentaciones, en este último año hemos hecho 2 presentaciones en el servicio de cirugía plástica del Hospital Alemán, un trabajo que hemos publicado en la revista Ibero-Americana de Cirugía Plástica con respecto a la utilización de piel cadavérica, sustituto cutáneo, homólogo, biológico, que puede ser transitorio o definitivo, según como uno lo procese, como nosotros lo mostramos en el trabajo, juntamente utilizando en algunos casos también piel artificial íntegra en úlceras de miembros inferiores. Ese fue un trabajo que lo hemos presentado y que a su vez nos dio una gran satisfacción por un gran impacto, una gran cantidad de visitas, de los cuales nosotros mostramos cómo la utilización de sustitutos cutáneos actúan en el tratamiento de las heridas, produciendo un tratamiento adecuado y un cierre en forma óptima. Ahora bien, el segundo trabajo se basa en la amplia bibliografía que demuestra la contaminación por biofilm de diversos tipos de materiales implantados, ya sea catéteres venosos, ya sea catéteres urinarios, prótesis, dispositivos de fijación interna. A su vez, los biofilm pueden también formarse en suturas y en mallas quirúrgicas no absorbibles. Hace unos años atrás, la doctora Esmania, que pertenece al Centro de Investigaciones en Química Biológica de la Universidad de Córdoba, hizo una serie de estudios in vitro con Pseudomonas aeruginosa y estudiándolo con microscopía confocal de barrido láser, observando el desarrollo bacteriano de Pseudomonas aeruginosas. Como ustedes pueden ver en la primera placa, lo verde son las bacterias vivas, y utilizando Platzul en aerosol, es decir, la forma aerolizada de Platzul, ¿no? Es decir, sulfacina de plata, lidocaína y vitamina A, se observaba una reducción casi en su totalidad, una muerte casi total de las pseudomonas aeruginosas utilizando el producto aerolizado. A su vez, los tejidos dérmicos profundos de todas las heridas crónicas incluyen biofilm de múltiples especies, de las cuales más de la mitad corresponden a Pseudomonas aeruginosa. Ahora bien, ¿cómo llegamos nosotros a la presentación y a la realización de este segundo trabajo que ahora lo vamos a presentar? Básicamente, quisimos determinar qué agente antimicrobiano de uso tópico es más efectivo en la erradicación o control de la contaminación en hilos de sutura
ayudando a disminuir el riesgo de infección. Es decir, si yo disminuyo la cantidad de biofilm, de colonias que se encuentran impregnadas sobre el hilo de sutura, en cualquier tipo de cirugía, eso implicaría una disminución de la infección del sitio quirúrgico y eso disminuiría la dehiscencia y todo la mala evolución del mismo. El objetivo es determinar si existen diferencias en los niveles expresados como unidad formadoras de colonias de contaminación bacteriana en los hilos de sutura. Esto lo presentamos ahora en septiembre del año 2021, también en la revista Journal of Biochemistry and Research, revista de muy alto impacto, donde comparamos la eficacia de la iodopovidona, alcohol y la fórmula aerolizada de sulfasalina de plata, lidocaína y vitamina A, Platzul, en heridas, en diversos tipos de suturas, en heridas limpias. Acá observamos que acá demostramos que con respecto a la utilización del alcohol, el 58% presentaban un crecimiento de las colonias bacterianas. Utilizando povidona iodada, mostraban un crecimiento en un 62%, pero al utilizar Platzul en aerosol, había menos del 25% de desarrollo bacteriano. Es decir, existe más del doble de riesgo de contaminación bacteriana en aquellas suturas no tratadas con Platzul en aerosol. Lo hemos estudiado en cirugías dermatológicas, en cirugías estéticas, donde hay diferencias estadísticamente significativas utilizando Platzul versus la iodopovidona y el alcohol, con respecto a la unidad formadoras de colonia por gramo de tejido. También en el caso de cirugías estéticas y en el caso de implantes mamarios, como también en caso de cáncer de piel, observábamos lo mismo, diferencias estadísticamente significativas utilizando Platzul versus la iodopovidona y el alcohol con respecto a la cantidad de unidades formadoras de colonia por gramos de tejido. Es decir, realmente son observaciones muy importantes, los promedios englobando todos los procedimientos quirúrgicos con todas las patologías, que son todas cirugías limpias, observamos también diferencias estadísticamente significativas con un N mayor a 40 con respecto a la iodopovidona y al alcohol. Es decir, tratamiento con Platzul en aerosol se observa un incremento promedio entre 700 y 100 veces en la contaminación bacteriana, es decir, la formación de unidades formadoras de colonia en aquellos pacientes que no han sido tratados con Platzul en aerosol. Básicamente el manejo es sencillo, es rociar en una sola pasada la forma aerolizada de la sulfasalina de plata, lidocaína y vitamina A, y realmente la evolución, ya tenemos gran cantidad de casos, tanto en cirugía reconstructiva como en cirugía estética, con una muy buena evolución. Algunos casos para poder mostrar la buena evolución de este tipo de tratamiento, básicamente en quemaduras agudas, fíjense, una muy buena evolución en pocos días, con una disminución del proceso de inflamación, formando parte de una etapa de reconstrucción posterior a una escarectomía, colocándole homoinjerto, en este caso, sellándolo toda la zona escarectomizada del dorso de la mano con homoinjerto y posteriormente cambiándolo por un autoinjerto con una muy buena evolución desde el punto de vista de la funcionalidad. El rol del Platzul en aerosol tiene un elemento muy importante como jugador dentro de todo de estas diversos tipos de técnicas para poder lograr el mejor resultado. Este es otro caso con la quemadura en el dorso de pie, se hace la escarectomía, se lo cubre con homoinjerto, se utiliza también sistema de vacío en alguno de los casos, se observa la desepidermización a lo largo del quinto y el sexto día, permanentemente lo vamos cubriendo con Platzul en aerosol, posteriormente sobre esa dermis homóloga que se encuentra vascularizada colocamos el autoinjerto y este resultado final prácticamente con algo de cicatriz un poquitito sobrelevada, pero con una buena funcionalidad y un buen relleno del mismo posterior a la escarectomía. Esto es otra quemadura del miembro inferior, se hace la escarectomía, se le coloca homoinjerto, posteriormente del homoinjerto se lo retira para colocar un autoinjerto, combinándolo con Platzul en gasas y Platzul en
en aerosol, como vemos sobre los bordes del injerto, del autoinjerto, y fíjese en el resultado final, una muy buena evolución combinando homoinjerto, autoinjerto, gasas de Platzul y la forma del Platzul en aerosol. En la sonadora también lo utilizamos en gran medida, evitando la contaminación por la acción de la sulfadacina de plata, mayor confort del paciente, disminuir el dolor y el efecto reparador de la vitamina A. En quemaduras por radiaciones, también este es un paciente con un cáncer de pulmón, se le hizo un tratamiento combinado, Platzul gasas y Platzul aerosol, y el resultado final es bastante aceptable. También en casos de secuelas de quemaduras, observamos, esta paciente nos hizo una resección importante de toda la parte perilabial y de la base de la nariz. Posteriormente, sobre eso le colocamos piel artificial. Sobre la piel artificial, en la etapa ya más de maduración de esa piel artificial, utilizamos sobre los stitches, sobre la parte de suturas, el Platzul en aerosol, y el resultado final, mejor, con mejor proyección de la punta nasal, mejor distancia del labio superior con respecto a la base nasal, todo eso ayudado por la piel artificial, pero también por el Platzul en aerosol. En casos de pie diabético, la resección, la utilización también de piel cadavérica, combinándolo con Platzul en gasas y Platzul en aerosol para poder lograr el tratamiento definitivo. Esto, el cierre. Fíjese en dónde habíamos empezado con esta necrosis importante, con parte del hueso expuesto, cómo pudimos lograr el cierre combinando homoinjerto, combinando Platzul en gasas y Platzul en aerosol. En caso de úlceras crónicas, combinándolo piel cadavérica, gasas de Platzul y Platzul en aerosol. En caso también, este es otro paciente con una úlcera crónica, donde primeramente le hicimos la resección, la esterectomía, le colocamos la piel cadavérica y sobre esa, la piel cadavérica, le colocamos el Platzul en aerosol, para que luego posteriormente cambiarlo a autoinjerto y lograr un buen resultado. También otro caso de piel de úlcera crónica, hacemos la escarectomía, lo cubrimos con piel cadavérica y sobre la piel cadavérica, en la etapa de la epidermolisis, lo vamos combinando con Platzul en gasas para poder lograr el lecho adecuado para poder posteriormente hacer la reconstrucción definitiva, en ese caso con un autoinjerto. Dehiscencias importantes, utilizando Platzul en aerosol, logrando un cierre muy, muy importante en casos de cirugía posbariátrica, donde generalmente hay pequeñas zonas de dehiscencia, sobre todo en la parte medial, y sobre eso le colocamos Platzul en aerosol y realmente logramos eliminar el biofilm y podemos ayudar a que podamos lograr el cierre adecuado. En casos de cirugías reconstructivas o bien cirugías estéticas, como en este caso una dermolipectomía con una necrosis en la parte central, un paciente de un colega, le hicimos la escarectomía, empezamos con Platzul en crema, posteriormente para limpiar la zona, colocamos homoinjerto, sobre la dermis anclada, vascularizada del homoinjerto, le colocamos la piel artificial para poder lograr con un autoinjerto sobre esa combinación entre dermis cadavérica y piel artificial, poder lograr un resultado bastante adecuado con respecto a su espesor. Este es un caso de un paciente con una exposición de tendón de Aquiles, hicimos la resección, sobre eso colocamos unas láminas de colágeno, sacamos la lámina de colágeno, pusimos homoinjerto, sobre ese homoinjerto lo retiramos, pusimos un autoinjerto y pudimos lograr el cierre de estos casos que son muy difíciles, que son muy graves, con el tendón de Aquiles expuesto. En casos de dehiscencias en cuero cabelludo, utilizando solamente Platzul en aerosol, fíjense en la dehiscencia que teníamos posterior a la resección de un epitelioma en cuero cabelludo, pudimos con Platzul en aerosol lograr el cierre definitivo en aproximadamente 20 días y realmente con una evolución muy, muy aceptable. Y por último, en caso de cirugías dermatológicas, epiteliomas muy grandes, de gran extensión, hicimos la resección del epitelioma, posteriormente colocamos piel artificial íntegra, sobre eso combinamos gasas de Platzul con Platzul en aerosol, el autoinjerto y el resultado final de un cierre adecuado con una escasa depresión
de la zona reconstruida y realmente con un muy buen confort y una buena movilidad del paciente. Entonces, bueno, para finalizar, le hemos querido mostrar que combinando diversos tipos de tópicos y fundamentalmente la forma aerolizada de Platzul, sulfacinapata, lidocaína y vitamina A, junto con diversos tipos de sustitutos cutáneos, homoinjerto, piel artificial y posteriormente el autoinjerto, podemos lograr un cierre adecuado y una reconstrucción más moderna, más actualizada, respetando la parte funcional y también la parte del aspecto local y estético del mismo. Muchísimas gracias.